Y listo. Bueno, pues buenas noches, compañeros. Sean bienvenidos a nuestra segunda sesión ya del curso de Machine Learning. En esta sesión nos vamos a enfocar específicamente en el tema de aprendizaje basados en árboles de decisión, que si ya tuvieron la oportunidad de revisar un poquito el material de la unidad, pues verán que realmente es un tema pues bastante interesante, diría yo, y también pues dentro de lo que cabe bastante simple, o bueno, el algoritmo al menos que vamos a ver es uno de los más simples que existen dentro de árboles de decisión, y realmente este algoritmo que es ID3 es un algoritmo base que a partir de este algoritmo se empezaron a desarrollar ya algoritmos mucho más robustos. Entonces, pues prácticamente con los fundamentos que veamos en la sesión del día de hoy, no tendrían problema para a lo mejor implementar un algoritmo CJ45 o cualquier otro algoritmo que se base en árboles de decisión, ya que muchos de los algoritmos más recientes parten a partir del algoritmo que veremos hoy, que es ID3. Bueno, pues una vez dicho eso, vamos a ver cuál va a ser el orden de la sesión. Inicialmente vamos a mencionar o vamos a ver cómo es que se representa un árbol de decisión, cuáles son sus elementos, qué lo componen, cómo se estructura. Más adelante vamos a hablar, ya lo adelantaba un poquito, sobre el algoritmo de aprendizaje ID3, que es un algoritmo fundamental dentro de árboles de decisión, y también ya lo mencionábamos, ¿no? A partir de este algoritmo es que se diseñan algoritmos ya un poco más recientes. Si nos da tiempo, que es también lo que ya estaba mencionando hace un momento con sus compañeros que están conectados, vamos a hablar también sobre ruido y overfitting. Ya lo mencionábamos en la sesión anterior un poco sobre la parte de overfitting, ¿no? Que es esta parte de sobreentrenar el algoritmo, pero lo mencionamos de manera muy general. Entonces, en la sesión del día de hoy, si realmente no nos lleva mucho tiempo ver el algoritmo de aprendizaje LIDE3, veríamos también el tema de ruido y overfitting, y si no nos da tiempo, dejaríamos este tema para la siguiente sesión, es decir, iniciando la siguiente sesión, iniciaríamos con este tema para posteriormente ya desarrollar el tema que corresponde a la tercera sesión. Esto con el objetivo de que la clase no se haga tan larga y no se haga tan pesada tampoco. Entonces, esperemos que nos dé tiempo, y si no, lo dejaremos para la siguiente sesión. Y bueno, finalmente vamos a ver algunos ejemplos de la aplicación de este tipo de algoritmos de árboles de decisión. Ok, pues bueno, vamos a iniciar. Antes de ver tal cual cómo es que se representa un árbol de decisión o cómo es que se estructura, cuáles son sus elementos, creo que es relevante también ver cómo es que surge la idea precisamente de representar las decisiones o representar el conocimiento a través de árboles de decisión. Y es también un poquito relacionado a lo que mencionábamos la sesión anterior, en donde partíamos de que lo que se busca dentro del área de aprendizaje automático es precisamente representar, pues básicamente las decisiones que nosotros tomamos o la manera en la que nosotros aprendemos, mejor dicho, para tomar dichas decisiones en el mundo real. Entonces, pues muchos de los algoritmos que vamos a ver a lo largo del curso, pues se centran precisamente en esa idea, en la idea de cómo es que nosotros tomamos decisiones para, en base a esas análisis, poder modelar estos algoritmos. Entonces, pues árboles de decisión básicamente no es la excepción, porque, por ejemplo, se basa en cómo nosotros tomamos decisiones en la vida diaria. Y vamos a analizar algunos ejemplos para ver como que en qué sentido va este análisis. Entonces, supongamos que a lo mejor nosotros, pues cuando salimos de la universidad, cuando terminamos nuestra carrera, pues lo siguiente fue como que nos enfrentamos a buscar nuestro primer empleo, ¿no? Entonces, o ya incluso, por ejemplo, si ahorita estamos trabajando actualmente, pues también de repente nos enfrentamos a la decisión si nos cambiamos de empleo en base a buscar, por ejemplo, a lo mejor un mejor salario, o en base a que quede más cerca de nuestra casa, en fin, en distintos atributos que nos fijamos para considerar cambiarnos de un empleo si es que ya actualmente estamos trabajando. Entonces, algunas de las características o algunos de los criterios que podríamos nosotros tomar en cuenta para ya sea buscar un empleo por primera vez o para decidir cambiarnos de trabajo podrían ser, por ejemplo, el sueldo, ¿no?
si a lo mejor ofrecen un mejor sueldo en este nuevo empleo, pues podría ser que nos cambiemos. El ambiente laboral también, si ya no estamos a gusto en nuestro trabajo, las prestaciones, si nos ofrecen mejores prestaciones en otro empleo, si a lo mejor nos dan bonos de productividad o bonos de desempeño, bonos de puntualidad, etcétera. Incluso, por ejemplo, ahorita recientemente, con lo que acabamos de pasar de la pandemia, pues ya muchos empleos ofrecen la posibilidad de trabajar de manera remota, ¿no? Entonces, incluso ya, pues para muchos de nosotros preferimos buscar empleos que ofrezcan esta posibilidad y ya no tenernos que trasladar de nuestra casa a nuestro trabajo y de regreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este criterio ya se volvió pues un criterio importante a considerar al momento de buscar trabajo. Entonces, pero esto no es únicamente para buscar trabajo o no nos planteamos estas preguntas para buscar trabajo, sino realmente en todas las decisiones o en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana nosotros nos planteamos preguntas para tomar decisiones. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con este ejemplo en donde nosotros vamos a comprar un auto, ya sea por primera vez o vamos a cambiar el que tenemos. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues nos podemos fijar en criterios como el costo del carro, en la marca, en el sonido que tiene, en la velocidad que alcanza, o en el espacio del auto, tal cual, si es un auto espacioso o no. Entonces, por ejemplo, aquí dependiendo de las necesidades de cada persona, pues un criterio o una de estas características va a ser más relevante que otra. Por ejemplo, a lo mejor, pues anteriormente yo tenía, por ejemplo, un carro chico, era tal cual un sedán, pero bueno, ya después tuve una hija, entonces ahorita lo que realmente estamos buscando es un auto espacioso, ¿no? Entonces, para mí, de manera personal, el criterio o la característica que sería más relevante en este momento para decidir comprar un auto sería el espacio. Entonces yo buscaría en primer lugar un auto espacioso. A lo mejor para Rogelio podría ser el sonido. Y él puede decir, bueno, para mí lo más importante, o en lo que me fijo primero, es que tenga un buen sonido. A lo mejor para Víctor puede ser la velocidad. Y puede decir, a lo mejor yo busco un auto que sea o que alcance velocidades de 250, de 300 kilómetros por hora, porque para mí es lo más relevante, ¿no? Ya de ahí vienen otras características como a lo mejor el sonido, el espacio, etcétera, ¿no? Entonces, estas características pues van a variar de persona a persona, no para todos va a ser igual importante cada una de estas características. Entonces, por ejemplo, ya lo decía, en mi caso a lo mejor la primera característica sería pues el espacio, que sea espacioso. Después sería pues a lo mejor el costo, ¿no? Para ver si es espacioso, pero bueno, que a lo mejor esté dentro de mi presupuesto. Y ya de ahí iría analizando otras características como a lo mejor el sonido, a lo mejor para mí ya no sería tan relevante. Y esto va a cambiar pues de persona a persona de acuerdo a su criterio. También otro ejemplo sería, por ejemplo, incluso cuando tomamos una decisión tan importante como casarnos, o desde que decidimos pues ya ser novio o novia de alguien. Por ejemplo, podemos fijarnos en atributos o en características como el carácter, en la educación de la otra persona, en el físico también, la estabilidad, ya sea laboral o emocional, a lo mejor también, por ejemplo, en su familia incluso, ¿no? Por ahí dicen de repente que cuando te casas con alguien, te casas con toda su familia también. Entonces, por ejemplo, de igual forma que lo analizamos con el auto, aquí también podría ser alguna de estas características más relevantes para alguien, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor para alguien lo más relevante sería el carácter y decir, bueno, yo me voy a fijar en una persona que tenga un carácter muy tranquilo o que tenga un carácter muy dominante, ¿no? Ya dependerá de cada quien. Alguien puede decir, bueno, a mí lo primero que me interesa es que tenga una estabilidad laboral, ¿no? Para que tome la decisión de casarme. Alguien más podría decir, bueno, a mí lo primero que me interesaría sería su familia, ¿no? Ver si yo me llevo bien con su familia, si su familia no me trata mal, si nos llevamos bien, pues bueno, ya tomaré la decisión de casarme. Entonces, vean cómo, por ejemplo, no importa el ejemplo o el caso en el que nosotros busquemos analizar, siempre
vamos a tomar decisiones en base a ciertas características o a ciertos criterios que nosotros analizamos de manera interna y lo hacemos de manera muy natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho, cuando vamos a cargar gasolina, a lo mejor nos queda una gasolinera muy cerca de nuestra casa, pero decimos, ay, en esa gasolinera nos dan litros completos, entonces voy a la siguiente que me queda un poco más lejos, pero me rinde más. Entonces vemos cómo analizamos todas estas situaciones o todas estas características en cada decisión que tomamos en nuestra vida cotidiana. Pero nosotros, como lo mencionábamos en la sesión anterior, pues lo hacemos de una manera muy intuitiva. Entonces de repente pasa por desapercibido, ¿no? O de hecho realmente no pensamos en el proceso que estamos haciendo para tomar estas decisiones. Y en base, por ejemplo, a este primer ejemplo que veíamos de cuando buscamos un empleo, pues podríamos a lo mejor ya ir haciendo este tipo de diagrama para ir mostrando o identificando cuáles son las características o criterios más relevantes para nosotros. Entonces, por ejemplo, este sería un ejemplo que para mi caso serían como que las características más relevantes. Por ejemplo, para mí lo primero sería la ubicación. Para buscar un empleo, pues me fijaría en la ubicación para ver si es presencial o si es remoto. Entonces, una vez que me fijo en la ubicación, a lo mejor si es presencial, pues a lo mejor preguntaría por el ambiente laboral y decir, ah, bueno, si tiene un excelente ambiente laboral, pues ya yo me decidiría, perdón, a aplicar en ese trabajo, ¿no? Bueno, que por lo regular todos siempre dicen excelente ambiente laboral, ¿no? Entonces, pero bueno, suponiendo que dicen la verdad, yo aplicaría para ese trabajo, ¿no? Ahora, si de repente son sinceros y dicen, bueno, el ambiente laboral no es excelente, pero sí es bueno, entonces diría, bueno, ahí yo consideraría otra característica u otro criterio para determinar si aplico o no para ese trabajo, como podría ser el sueldo. Entonces, aquí yo podría decir, bueno, si el sueldo es menor que 30,000, pues no me interesaría aplicar. Pero si es mayor o igual a 30,000, pues aunque no sea excelente el ambiente laboral, pues sí me decido aplicar, ¿no? Porque el sueldo me conviene. Eso sería en el caso de que la ubicación fuera presencial. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el trabajo que yo encontré a lo mejor es remoto? Entonces, cuando es esa opción, pues a lo mejor yo digo, bueno, como realmente no voy a estar conviviendo con mis compañeros de trabajo de una manera tan cercana, pues a lo mejor el ambiente laboral, pues ya no me interesa tanto esa característica o ese criterio. Entonces, si el trabajo es remoto, pues únicamente a mí ya me interesaría el sueldo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sueldo, si el trabajo es remoto, pues con que sea arriba de 25, pues ya yo aplicaría para el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vean cómo el sueldo ya no tendría el mismo valor que cuando el trabajo era presencial. Por ejemplo, cuando era presencial lo mínimo eran 30, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ya cuando es remoto es 25, porque a lo mejor yo digo, bueno, pues ya no voy a gastar en gasolina, ya no voy a gastar en casetas o ya no voy a gastar en estacionamiento, ya no voy a gastar en comidas, etcétera. Entonces, pues puedo a lo mejor ser un poco más flexible en el aspecto del sueldo. Entonces, vean cómo dependiendo de estos criterios y de los valores que toman estos criterios o estas características, es como se va modificando la decisión que yo voy a tomar. Y si se dan cuenta, más o menos ya aquí la forma en la que yo voy priorizando estas características para ver cuáles son más importantes para mí, pues ya se va asemejando como a un árbol, ¿no? En donde, por ejemplo, este nodo, bueno, antes de hablar de nodos, este criterio o esta característica podría verse como la raíz del árbol y ya se va ramificando hasta llegar a estas, pues básicamente a estas, bueno, ya dentro de un árbol se llaman nodos hoja, a estos nodos hoja en donde estos nodos contienen la decisión que yo voy a tomar. Entonces, por ejemplo, ya terminan todas estas ramas en esa decisión, en de si aplico o no aplico al trabajo que en este caso estoy analizando, ¿no?
Y recordando un poquito también lo que vimos en la sesión anterior, por ejemplo, mencionamos que dentro del área de Machine Learning o de aprendizaje automático existen distintos tipos de aprendizaje. Y mencionábamos que existe el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Entonces, específicamente, los árboles de decisión se emplean en dos tareas que se derivan del aprendizaje supervisado, que son tareas de clasificación y tareas de regresión. Entonces, el ejemplo que vimos anteriormente, en donde yo voy a decidir si aplico o no aplico a un trabajo, esa sería una tarea de clasificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, básicamente yo estaría clasificando en aplicar o no aplicar. Entonces, cuando hablamos de tomar una decisión, estaríamos hablando de una tarea de clasificación. Entonces, dentro de estas tareas de clasificación se suelen utilizar comúnmente algoritmos basados en árboles de decisión. Y bueno, también los algoritmos que vamos a ver en las siguientes sesiones. Pero todos los problemas que caigan dentro de la tarea de clasificación, estamos hablando prácticamente de aprendizaje supervisado. Entonces, esto para que quede bien claro, cuando hablamos, por ejemplo, que ustedes vean una tarea de clasificación, es que están hablando de aprendizaje supervisado. Ok. Bueno, y ahora sí, ya pasando un poquito de manera más formal a describir qué son los árboles de decisión, pues bueno, podemos mencionar acá que, ¿sí me escuchan bien? Es que me salió como que se me fue un poquito la señal. Se escucha bien. Ah, ok, muchas gracias. Pues podemos decir que son un tipo de algoritmo de aprendizaje supervisado, en donde prácticamente nos referimos a aprendizaje supervisado cuando ya decíamos que existe una clase predefinida. Y esto lo veíamos también con nuestro ejemplo de la sesión anterior, en donde clasificábamos imágenes de perros y gatos y decíamos que la etiqueta de clase era precisamente el decir si era perro o si era gato. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que en este caso un árbol de decisión es un algoritmo de aprendizaje supervisado, que prácticamente es lo que mencionamos en la diapositiva anterior. También, pues es una técnica simple, pero muy potente en distintas tareas de clasificación. Esto también ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en este caso, por ejemplo, se genera un árbol con ramas para cada valor en la comparación. Esto también ya lo vamos a ver más adelante con el ejemplo. Y bueno, en cada nodo se divide el conjunto de datos de acuerdo a un criterio específico. Bueno, en específico. También esto ya lo vamos a ver más adelante. Y el objetivo al momento de crear o de utilizar algoritmos de aprendizaje automático basados en árboles de decisión es básicamente llegar a los nodos hojas en los cuales se puede clasificar correctamente los datos analizados. Entonces, estos nodos hoja lo que van a contener básicamente es la clase, es decir, en la clase en la cual se van a clasificar estos datos o estas instancias. Entonces, si analizamos de nuevo el ejemplo que mostrábamos aquí, pues estos nodos que están hasta, en este caso, hasta abajo del árbol, pues son los nodos hoja, y el nodo que está arriba es el nodo raíz. Entonces, digamos que podremos verlo como un árbol, pero al revés, ¿no? En donde el nodo raíz está en la parte superior y en la parte inferior se encuentran los nodos hoja. Y ahora sí, ya analizando un poco más a detalle cuáles son los elementos de un árbol de decisión, pues básicamente un árbol de decisión está compuesto por nodos o vértices y lo que se llaman arcos o flechas, que básicamente son las conexiones de estos nodos. Entonces, por ejemplo, para tomar una decisión, se sigue un camino que parte del nodo raíz y se recorren las ramas, que básicamente las ramas van a ser los arcos, hasta llegar a un nodo hoja. Entonces es un poquito lo que mencionábamos en el ejemplo anterior, ¿no? Bueno, este de hecho es el árbol del ejemplo anterior, en donde, por ejemplo, partíamos de un nodo raíz, que decíamos que era este nodo de aquí, que era un atributo, que en este caso este atributo sería el más relevante para mí al momento de buscar un trabajo. Entonces era la ubicación. Y ya las ramas son estas, precisamente estas flechas o estos arcos que se derivan de ese nodo raíz. Entonces, por ejemplo, aquí, esta rama partiría de aquí y llegaría hasta este nodo hoja. Esta sería una rama del árbol. Otra rama del árbol sería también la que partiría de aquí
ambiente laboral, pero se iría por este camino y llegaría a esta rama y a estos nodos hoja. Esta sería otra, y déjenme ver si por aquí mejor le cambio de color para que no se confundan. Y esta sería otra rama del árbol, que también parte del nodo raíz, se va por esta rama y llega al nodo hoja. Entonces, en este caso, tendríamos tres ramas que parten de este nodo raíz de ubicación. ¿Ok? También, por ejemplo, cada nodo interno o intermedio denota la evaluación de un atributo y los arcos, los posibles valores que puede tomar. Entonces, por ejemplo, estos nodos que están en color blanco, el cuadro con el contorno naranja, son lo que se consideran nodos internos. A ver si los puedo poner por aquí. Los voy a poner con otro color. O permítanme, mejor elimino esto. Y lo pongo de nuevo. Estos nodos que tenemos aquí, que ya lo comentaba, que son los nodos que están como el cuadro blanco con el contorno naranja, son lo que se llaman nodos internos, y ya los nodos hoja son los que quedan en la parte exterior del árbol, que básicamente estos serían nuestros nodos hoja, que son los que tienen ya la etiqueta de clase, ¿no? Entonces, si ven, en los nodos hoja únicamente van a estar estas etiquetas, aplico, no aplico, aplico, no aplico, para este ejemplo, que en este caso serían las dos clases que yo podría identificar. Y los nodos internos ya van a tener estos valores o estos atributos en los que yo me voy a fijar para llegar a tomar una decisión, es decir, para llegar a los nodos hoja del árbol. Entonces, bueno, aquí hay unas indicaciones en donde dice, bueno, este es un nodo o vértice, y las flechas que salen de esos nodos, pues básicamente lo que ya decíamos que son los arcos o flechas. Pero, por ejemplo, aquí también es interesante saber cuándo, digamos, un algoritmo para de generar un árbol de decisión. Porque, por ejemplo, lo que hace el algoritmo es básicamente que nosotros le brindamos un conjunto de datos. Ya dijimos que entre más grande, mejor, ¿no? Eso lo mencionábamos en la sesión anterior. Entonces, a partir de ese conjunto de datos, el algoritmo lo que va a ir haciendo es ir generando este árbol de decisión. Empieza por el nodo raíz, después va generando los nodos internos, hasta llegar a los nodos hoja. Pero para llegar a los nodos hoja, digamos que si nosotros no establecemos algo que se llaman criterios de finalización, este algoritmo a lo mejor podría ejecutarse de manera indefinida, ¿no? O de manera infinita, en donde seguiría generando ramas y ramas y ramas y nodos internos, analizando el conjunto de datos. Entonces, para evitar eso, existen precisamente lo que se llaman criterios de finalización, que básicamente le dice al algoritmo cuándo debe de parar de generar más ramas dentro de un árbol de decisión. Entonces, bueno, aquí también un dato, que decimos que los árboles de decisión emplean partición recursiva, es decir, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un conjunto de datos de 1 millón de instancias, y a lo mejor esos datos, suponiendo que el algoritmo los parte exactamente a la mitad, 500,000 se van para una rama y 500,000 se van para otra rama, ¿no? Entonces, sobre esos 500,000 que se fueron para una rama, vuelve a hacer una partición y a lo mejor ahora los parte en 300,000 para una rama y 200,000 para otra rama. Entonces, a esto se refiere con partición recursiva, es decir, va haciendo las particiones o va generando la ramificación a partir del conjunto de datos. ¿Ok? Bueno, también usa los valores de las características para dividir los datos en subconjuntos cada vez más pequeños de clases similares hasta alcanzar un criterio de finalización. Entonces, esto básicamente quiere decir lo que ya mencionábamos, que va partiendo los datos en conjuntos más pequeños. Por ejemplo, si decíamos que 300,000 ponían una rama y 200,000 en otra, a lo mejor en la siguiente iteración, esos 300,000 los divide en 200,000 y 100,000 y así sucesivamente hasta llegar a lo mejor a una rama en donde ya únicamente tenga 10 instancias en una rama y 5 instancias en otra, y sucesivamente a lo mejor ya pueda alcanzar un nodo hoja. Entonces, esa rama, pues dependiendo del conjunto de datos y de la diversidad en la clase, en la etiqueta de clase, pues puede generar muchas ramas o no. Pero para
digamos, detener el crecimiento del árbol, pues existen estos criterios de finalización. El primero de ellos es cuando todos o casi todos los ejemplos, que en este caso serían los casos o los datos o las instancias del nodo pertenecen a la misma clase. Es decir, que por ejemplo, bueno, si nos regresamos al ejemplo anterior en donde yo, mediante un árbol de decisión, determinaba si aplicaba o no aplicaba a un trabajo, un criterio de selección, en este caso de finalización, perdón, el primero sería que todos los nodos ya pertenecen a la misma clase. Entonces, prácticamente sería que cuando ya todos los nodos terminan en nodos hoja, que es básicamente lo que vimos aquí. Por ejemplo, aquí ya no habría más datos para partir, por así decirlo, porque ya todos los nodos del árbol ya son nodos hoja. Entonces, cuando todos los nodos del árbol ya llegaron a ser nodo hoja, ese es un criterio de finalización porque obviamente ya no hay más datos para seguir dividiendo, ¿no? Otro criterio sería que se han empleado todas las características por distinguir. Es decir, que cuando ya nosotros analizamos todas las características, recuerden que las características, por ejemplo, en este ejemplo serían ubicación, ambiente laboral, y recuerden que las características, por ejemplo, en este ejemplo serían ubicación, ambiente laboral y sueldo. Entonces, cuando ya no existen más características y ya se analizaron todas las características del conjunto de datos, pues obviamente el árbol ya no va a tener con qué trabajar, con qué características, seguir generando nodos internos y hasta ahí se va a detener su generación. Entonces, ese es otro criterio de finalización. Y el último de ellos es, por ejemplo, cuando el árbol ha crecido hasta un tamaño de límite predefinido. Cuando nosotros vamos a ejecutar un algoritmo que utiliza árboles de decisión, podemos dentro de los parámetros de la implementación del algoritmo definir a lo mejor cuántos nodos queremos que genere el árbol o que tenga el árbol. Entonces, si por ejemplo nosotros definimos que queremos un árbol que tenga, no sé, 50 nodos internos, pues al momento que llegue a esos 50 nodos internos, no importa si todavía tiene más características por analizar, o no importa si no en todas las ramas ha llegado a nodos hoja, en ese momento va a finalizar la generación del árbol y nos va a dar los resultados como estén, ¿no? Entonces, ese es otro criterio de finalización. Ya dependiendo de qué problema en específico se esté tratando, pues bueno, se va a tener que seleccionar alguno de estos tres. Ok, ahora unas ventajas que tienen los algoritmos basados en árboles de decisión es que, por ejemplo, son rápidos y fáciles de construir. Ahorita lo vamos a ver también ya detalladamente con el ejemplo. Son robustos y fáciles de entender e implementar. A lo mejor de repente, porque me ha pasado en otros cursos, que cuando en la siguiente sesión vemos el algoritmo de Naive Bayes y en la última vemos el algoritmo de KNN, me dicen, oiga, profe, es que están más fáciles estos que árboles de decisión. Y no es que árboles de decisión sea más difícil, pero sí de repente puede ser un poco más, digamos, tedioso para nosotros como seres humanos implementarlo de manera manual, que si ya tuvieron una oportunidad de revisar la actividad 2, es básicamente lo que tienen que hacer en este ejercicio. Pero realmente ya implementarlo es mucho más fácil de implementarlo y de entenderlo una vez que ya se implementa. Entonces, a lo mejor ahorita que lo hagamos de manera manual es un poquito complejo el proceso, pero ya implementado tal cual programado en una aplicación, realmente es muy fácil de entender y de entender los resultados que arroja. También pueden manejar datos categóricos y numéricos, es decir, por ejemplo, podemos tener valores de verdad o podemos tener datos numéricos únicamente, como en este ejemplo lo vamos a ver. Tienen la capacidad de manejar grandes conjuntos de datos y hacen un muy buen desempeño con grandes conjuntos de datos, a diferencia de otro tipo de algoritmos. También requieren poca preparación de los datos. Esta también es una ventaja importante porque, por ejemplo, es un poquito lo que mencionábamos en la sesión anterior, cuando veíamos estas fases que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Para implementar un sistema
de Machine Learning, en donde ves, una de estas fases o etapas era precisamente el procesado de los datos. Entonces veíamos que ahí teníamos que limpiar los datos, que teníamos que ajustarlos. Entonces, de repente ese proceso lleva mucho tiempo de implementar. Entonces, cuando de repente no tenemos, ya sean los recursos financieros o los recursos en cuanto a uso de tiempo de personas para realizar todo ese proceso de limpieza de datos, a lo mejor un algoritmo basado en árboles podría funcionar muy bien con datos que no están muy bien procesados o muy bien limpiados, por así decirlo. Y también otra de sus ventajas es que ayudan en la selección de características. Muy comúnmente también a lo mejor se vayan a encontrar que cuando hacen una implementación basada en Machine Learning, no únicamente aplica un algoritmo para realizar la tarea, sino que a lo mejor, por ejemplo, inicialmente aplica un algoritmo basado en árboles de decisión para identificar las características más relevantes y después, ya que identificaron las características más relevantes de su conjunto de datos, ahora sí aplican un algoritmo, por ejemplo, KNN, sobre esas características más relevantes y ya no sobre todo el conjunto de características. Entonces, por ejemplo, en ese caso, para la identificación de estas características relevantes, sirve muy bien árboles de decisión. Y bueno, también tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que el encontrar el óptimo es un problema NP completo. Esto de NP completo, bueno, no sé si ustedes hayan llevado el curso de algoritmos, de análisis y diseño de algoritmos o análisis de complejidad algorítmica. Ahí ven todos estos temas de complejidad de los algoritmos. Entonces, el que sea encontrar el óptimo, un problema NP completo, prácticamente quiere decir que actualmente no hay solución para eso, ¿no? Entonces, lo que se busca al momento de hacer implementaciones en árboles de decisión, pues es hacer o buscar aproximaciones a este óptimo. Es decir, nunca van a encontrar el árbol de decisión óptimo que les arroje el mejor resultado posible, ¿no? Sino únicamente una aproximación, sí muy cercana, pero no va a ser la óptima. También árboles demasiados complejos pueden generar overfitting. Aquí cuando decimos demasiados complejos, hablamos de árboles demasiado grandes, es decir, que tienen muchas ramificaciones, que tienen muchos nodos internos, es decir, árboles grandes pueden generar overfitting. ¿Por qué pueden generar overfitting o sobreentrenamiento? Pues porque básicamente se ajustan mucho a los datos con los que se entrena el algoritmo. Entonces, digamos que el árbol va a ser muy bueno para identificar esos casos en particular, los casos con los que fue entrenado, pero al momento de generalizar o al momento de clasificar nuevos datos, pues se va a comportar muy mal. Entonces, también de esto ya vamos a hablar cuando veamos la parte de overfitting, pero es una limitación que tienen los árboles de decisión. Entonces, para evitar que se generen estos árboles tan complejos, pues una solución es realizar una poda del árbol, ¿no? En este caso, el algoritmo que vamos a ver no admite poda, pero algunos otros algoritmos sí realizan el proceso de poda del árbol, que básicamente es recortar el árbol, tal cual como hacen una poda de un árbol normal así en la vida real. Es una analogía, entonces en esto también se recortan nodos, obviamente mediante métodos que permiten identificar cuáles son los nodos o las ramas menos relevantes dentro del árbol para hacer la poda y eliminarlos y únicamente quedarnos con un árbol menos complejo, pero que a lo mejor ofrece la misma precisión al momento de hacer la clasificación. Y otra de sus limitaciones es que también árboles muy pequeños no son representativos de los datos y generan mala clasificación. Entonces, esto básicamente es el contrario de la limitación que vimos anteriormente. Porque, por ejemplo, si nos queda por el contrario un árbol muy pequeño, este árbol realmente no va a tomar en cuenta todo el conjunto de datos. Entonces, pues puede ser que no tenga un desempeño muy bueno al no tener esta representatividad de todos los datos del conjunto de datos original. Entonces, podríamos decir que no quede ni tan pequeño y que no quede tampoco tan grande, ¿no? Entonces, para esto existen distintos métodos que se podrán implementar dentro de la generación
árboles de decisión, pero bueno, en este caso no vamos a ver estos métodos porque obviamente no nos daría tiempo para verlo en la sesión. Ahora bien, antes de pasar tal cual ya a centrarnos en el algoritmo ID3, que se basa en árboles de decisión, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Rogelio o Víctor. No, maestro, muchas gracias. No, todo bien, No. maestro. Bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ahorita vamos a ver, digamos, un poquito la parte teórica. Lo que me interesa es que nos pasemos a la parte ya del ejercicio para que ahí se vea un poco más ya cómo se implementa el algoritmo ID3. Entonces, esto me voy a ir un poquito rápido para que no nos gane el tiempo porque ya vamos arriba de la media hora. Entonces, para que podamos centrarnos ya en el ejemplo, ¿ok? Bueno, mencionaba que en este caso nosotros vamos a analizar el algoritmo ID3, que precisamente es un algoritmo que se basa en árboles de decisión. Entonces, este algoritmo, una de sus características es que utiliza, por ejemplo, el concepto de lo que se denomina entropía y ganancia de información. Ahorita vamos a ver ya de manera más detallada a qué se refiere cada uno de estos conceptos. Y en base a estos dos conceptos, que básicamente son dos métricas, genera el árbol de decisión a partir de un conjunto de datos. Esto también ya lo vamos a ver. Entonces, en este caso, utilizando el algoritmo ID3, también el árbol deja de crecer cuando todas las instancias pertenecen a una sola de las clases, es decir, cuando en este caso la ganancia de información sea igual a 0. Ahorita ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Y lo que mencionábamos anteriormente, que en este caso ID3 no implementa ningún procedimiento de poda, ni maneja atributos numéricos o valores faltantes. Entonces, esto es como para que lo consideren, ¿no? Es decir, si ustedes van a generar un árbol con ID3, no van a poder hacer un método de poda sobre ese árbol. Y también una de sus ventajas es que es muy simple de implementar. También ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, aquí las imágenes se refieren a entropía alta. Ay, perdón, aquí se me fue este dibujo por acá. Se refieren a entropía alta cuando, por ejemplo, si ustedes ven, supongamos que este es un conjunto de datos. Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, por ejemplo, y esta estrella quiere decir que pertenece a una clase y este pentágono que pertenece a otra clase, este dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ver que los datos están como divididos, ¿no? De manera similar o de manera, por así decirlo, semejante o pareja, en donde tenemos, en este caso tendríamos 3 datos que pertenecen a la clase estrella y por el otro lado tendríamos 3 datos que pertenecen a la clase de pentágono. Entonces están como que equilibrados estos conjuntos, bueno, el conjunto de datos. Entonces en ese conjunto de datos se considera que tendríamos una entropía alta y por otro lado, en el ejemplo de abajo tenemos, por ejemplo, más datos que pertenecen a la clase estrella y únicamente un dato o una instancia que pertenece a la clase de pentágono y aquí se considera que tiene una entropía baja. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, antes de analizar eso, vamos a ver de manera muy general cuál es el proceso que sigue ID3 para generar el árbol de decisión. Entonces, lo primero que hace el algoritmo es seleccionar el mejor atributo o característica del conjunto de datos, ¿no? Va a seleccionar la mejor característica para que esa característica sea el nodo raíz del árbol. Entonces, pues es lo que ya mencionábamos, establece a esa característica como el nodo raíz del árbol. Entonces, una vez que ya seleccionó cuál es la mejor característica y ya definió el primer nodo del árbol que va a ser el nodo raíz, pues bueno, ahora sí, lo que va a buscar es hacer las particiones sobre el conjunto de datos y en base a esas particiones va a ir identificando cuál es la siguiente mejor característica. Entonces, una vez que ya va identificando cuál es la mejor característica después del nodo raíz, va iterando sobre el conjunto de datos que va partiendo y va identificando nuevas características relevantes. Entonces, pues bueno, eso es básicamente lo que menciona el proceso. Por ejemplo, aquí a partir del nodo raíz, dice, para cada valor de f se construye un descendiente del nodo, es decir, se genera una nueva rama y se asignan las etiquetas de clasificación al nodo hoja.
Eso es ya cuando llega hasta el último nodo del árbol, que dijimos que es el nodo hoja, y pues verifica que ya no existan más características para seguir dividiendo el conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, aquí se observa que si los datos se clasificaron correctamente, pues ya se termina el proceso, y si no, se vuelve a iterar sobre el árbol nuevamente para mejorar la clasificación. Entonces, ahorita vamos a ver todo este proceso con el ejemplo que vamos a ver, pero sí, aquí lo quise poner para que a lo mejor lo puedan consultar en un futuro. Y para hacer este proceso, ya mencionábamos que en este caso ID3 se basa en dos métricas. Una es la de entropía y la otra es la de ganancia de información. Entonces, estas dos métricas se van a utilizar iterativamente para ir seleccionando la mejor característica en cada iteración, comenzando obviamente por el nodo raíz. Ok, entonces ya hablando un poquito más a detalle sobre lo que es la entropía, pues, por ejemplo, digamos que analizando un poquito el contexto histórico, esto viene desde la teoría de la información. Entonces, por ejemplo, en esa teoría, Klaus Shannon la describe como la cantidad de información contenida en una señal. Pero, por ejemplo, esa definición realmente a nosotros pues no nos dice mucho, ¿no? No nos sirve mucho desde el área de computación. Entonces, en 1986, este término o este concepto fue adaptado por Quinlan, quien precisamente es quien desarrolló ese algoritmo ID3 para medir lo que él llamó la impureza o la incertidumbre presente en los datos. Y recuerden que los datos en este caso, pues estamos hablando de nuestro conjunto de datos, ¿no? A los datos también se les conoce como instancias. Entonces, por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos de 1000 registros, cada uno de esos registros es una instancia de nuestro conjunto de datos. Entonces, también podremos decir que tenemos 1000 instancias en nuestro conjunto de datos. Entonces, lo que hace la entropía es que precisamente mide la impureza o la incertidumbre presente en estas instancias en un árbol de decisión. Ahorita vamos a ver cómo lo hace. Entonces, esto para el caso de que los árboles de decisión, el término de impureza se refiere al hecho de que un nodo contenga datos pertenecientes a una sola clase, que es cuando se consideran nodos puros, o que tenga datos de distintas clases, es cuando se consideran nodos impuros. Entonces, a grandes rasgos, podemos decir o podemos establecer dos valores de entropía, que es entropía alta y entropía baja. ¿Cuándo decimos que un nodo del árbol tiene entropía alta? Pues básicamente cuando dentro de ese nodo del árbol existen datos que pertenecen a distintas clases. Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que este es un nodo del árbol. Y dentro de este nodo existen datos que tenemos que pertenecen a la clase 1, que pertenecen a la clase 2 y que pertenecen a la clase 3. Y más o menos, bueno, de acuerdo a sus particiones, podemos ver que están equitativamente distribuidas, ¿no? A lo mejor en este nodo tenemos 100 datos o 100 instancias que pertenecen a la clase 1, 100 a la clase 2 y 100 a la clase 3. Entonces, cuando tenemos esta distribución entre las clases de manera equitativa, pues podemos decir que este nodo tiene una entropía alta porque presenta pues una incertidumbre alta. Esto porque todas las clases son igualmente frecuentes que ocurran. Entonces, eso sería que el nodo tenga una entropía alta. Por el contrario, cuando hablamos que un nodo tiene entropía baja, por ejemplo, supongamos que este es otro nodo del árbol, aquí podemos ver que, por ejemplo, la clase predominante es la clase 3. Sí tenemos instancias que pertenecen a la clase 1 y a la clase 2, pero son menores, ¿no? Son muy pocas. Entonces, en este caso, este nodo tendría una entropía baja porque casi todos los datos que pertenecerían al nodo pertenecen a la misma clase. Es decir, entonces, de manera general, nosotros hablamos de entropía alta cuando tenemos datos divididos en muchas clases y hablamos de entropía baja cuando tenemos la mayoría de los datos concentrados en una clase mayoritariamente. ¿Ok? Y, por ejemplo, el valor de la entropía oscila entre 0 y 1 y será mayor conforme crezca la incertidumbre. Es decir, entonces un valor de entropía alta estaría cercano al 1, mientras que un valor de entropía baja estaría cercana al 0, ¿no? Porque eso es lo que nos dice aquí en este pequeño párrafo.
que el valor de la entropía va a ser mayor conforme crezca la incertidumbre, y ya veíamos que la incertidumbre es que los datos pertenezcan a un mayor número de clases. Y bueno, para obtener este valor de entropía, nosotros tendríamos que aplicar la fórmula que vemos aquí, que básicamente es una fórmula muy sencilla, es la sumatoria negativa de las probabilidades de la clase. Entonces, por ejemplo, tenemos la probabilidad de X, que es la probabilidad de pertenencia a la clase, por el logaritmo base 2 de la probabilidad de X. Entonces, realmente es muy sencilla de aplicar la fórmula, y eso nos va a dar el valor de entropía, en este caso de cada nodo o de cada característica. Un ejemplo sería este. Por ejemplo, supongamos que nosotros arrojamos una moneda al aire. Entonces, si nosotros arrojamos una moneda, pues vamos a tener dos casos o dos resultados posibles, que caiga águila o que caiga sol. No hay de otra, ¿no? Únicamente vamos a tener esos dos resultados. Entonces, recordando un poco sus clases de probabilidad, pues sabemos que también la probabilidad se maneja en valores entre 0 y 1. Es decir, no podemos obtener una probabilidad mayor a 1 ni menor a 0. Entonces, por ejemplo, la probabilidad, en este caso de que X representa el valor de águila o sol, bueno, aquí para sol tendríamos que definir otra variable, ¿no? Pero bueno, supongamos que X representa a águila. Entonces, la probabilidad de que caiga águila o sol, si tuviéramos aquí otra variable, al arrojar la moneda, si es una moneda balanceada, es decir, que no tenga algún tipo de truco, pues sabemos que es de 0.5. En este aspecto sí está claro por qué la probabilidad de que caiga águila o sol en cualquiera de los dos casos es 0.5, o hay duda en este análisis. No, está claro. ¿Sí? Sí, está claro, todo bien. Ok, bueno, es 0.5 porque realmente las dos posibles respuestas o los dos posibles resultados tienen la misma probabilidad. Es decir, el 50% de que caiga águila y el 50% de que caiga sol. Entonces, ya si esto lo representamos como probabilidad, pues es 0.5 para cada caso, ¿no? Entonces, analizando este ejemplo, pues si ya tenemos la probabilidad calculada, pues únicamente es sustituir esta probabilidad dentro de la fórmula de entropía. Entonces, si quisiéramos saber el valor de entropía para este ejemplo, pues tendríamos que sustituir, por ejemplo, la probabilidad de que caiga sol por logaritmo base 2 de esa probabilidad, más la probabilidad de que caiga águila por logaritmo base 2 de esa probabilidad. Entonces, aquí únicamente sustituyendo, pues bueno, ya vimos que la probabilidad de que caiga sol es 0.5, la probabilidad de que caiga águila también es 0.5, y se sustituye en la fórmula. Entonces, sería aquí 0.5 por logaritmo base 2 de 0.5 nos va a dar menos 1, entonces sería por menos 1 más la probabilidad, ya dijimos, de que caiga águila es 0.5, por logaritmo de 0.5 nos da menos 1, y únicamente resolviendo ya aquí las operaciones, esto nos va a dar que es igual a 1. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir que la entropía sea igual a 1? ¿Alguien me podría decir, Víctor o Rogelio, qué significaría en este ejemplo que la entropía sea igual a 1? Que la entropía es alta, ¿no, maestro? Ajá, está muy alta porque tiene su mayor valor, toma el valor de 1. Y que sea alta, ¿qué quiere decir en este ejemplo? Así Pues de manera muy, muy hay general. una alta incertidumbre, no sabemos si va a caer uno u otro. Exacto, exacto. Quiere decir que hay pues alta incertidumbre porque las dos clases o los dos resultados son igualmente probables que ocurran. Es decir, puede caer águila con la misma probabilidad que puede caer sol. Entonces, la entropía nos dice que hay pues una incertidumbre alta, ¿no? Porque los dos resultados pueden ser igualmente probables que ocurran. Muy bien, Rogelio, gracias. Ok, eso sería respecto a la entropía. Ahorita vamos a ver cómo utilizamos la entropía dentro de ID3 para seleccionar la mejor característica, ¿ok? Ahorita nada más definimos qué es la entropía. Básicamente la entropía lo que nos dice es la incertidumbre que hay en los datos. Y ahora sí, pasamos a los criterios de selección. Esto de criterios de selección, ¿a qué se refiere?
bueno, aquí dice, existen distintos criterios de selección, para seleccionar al atributo que se considere el mejor para realizar las divisiones, es decir, las ramificaciones del árbol de decisión. Entonces, entre los más comunes están ganancia de información, índice Gini, chi cuadrado y reducción de en la varianza, perdón. Entonces, ¿qué es un criterio de selección en la varianza, perdón? Entonces, ¿qué es un criterio de selección? El criterio de selección lo que nos va a permitir, como lo menciona ahí en la oración, es que precisamente nos va a permitir identificar cuáles son las mejores características para ir generando estas ramificaciones del árbol. Ya dijimos que en ID3 específicamente, la mejor característica del conjunto de datos entero es la que tiene que ser el nodo raíz, es decir, el que nos va a hacer la primera partición de los datos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber cuál es la mejor característica? Pues bueno, a través de un criterio de selección. Entonces, existen distintos tipos de criterios de selección, pero específicamente ID3 utiliza el criterio de selección que se llama ganancia de información. Entonces, en ese es en el que nos vamos a centrar ahorita, ¿no? Pero existen varios, no únicamente ganancia de información. Pero para eso se utilizan los criterios de selección, para seleccionar la mejor característica de un conjunto de datos. Entonces, ya analizando de manera concreta este criterio de selección que es ganancia de información, pues básicamente este criterio se basa en el cambio en los valores de entropía en el conjunto de datos antes y después de dividirlos. Entonces, aquí es donde ya vamos a ocupar la entropía para calcular esta ganancia de información. Ok, bueno, y se selecciona la división que tenga la mayor ganancia de información. Esto es equivalente a seleccionar la división con la menor entropía. Entonces, vean cómo ya aquí se empieza a relacionar la ganancia de información con la entropía. Entonces, ahorita vamos a ver cómo calculamos primero la entropía y después, en base a la entropía, la ganancia de información. Entonces, básicamente, lo que hace ganancia de información es medir la calidad de la división realizada. Y el proceso es el siguiente. Se calcula la entropía para el conjunto de datos antes de realizar la partición, es decir, para lo que se conoce como el conjunto de original, que ya vimos cómo se calcula la entropía. Posteriormente se calcula la entropía para el conjunto de datos de cada posible división, que básicamente es lo que nosotros vamos a considerar como nuestro nodo. Después se obtiene la entropía ponderada de los datos de cada división y se le resta a la entropía del conjunto original. Ahorita ya vamos a ver a qué nos referimos con entropía ponderada, no se preocupen. Y por último, se selecciona la división que obtenga el mayor valor. Este mayor valor va a ser el mayor valor de ganancia de información. Entonces, ahorita vamos a ver todo esto de manera detallada. Solo lo agregué a la presentación para que lo puedan consultar posteriormente. Entonces, la fórmula para calcular la ganancia de información es la que tenemos aquí, en donde básicamente lo que nos dice la fórmula, de repente se puede ver un poquito compleja, pero realmente es muy simple ya cuando la aplicamos. Nos dice, pues lo que ya nos dijo aquí el procedimiento que se va a hacer para calcular la ganancia de información. Pues nosotros, lo que nos dice el procedimiento es que tenemos que calcular la entropía para el conjunto de datos original y a esa entropía le vamos a restar la entropía ponderada de acuerdo a los valores que tome cada característica. Entonces, es únicamente lo que nos dice la fórmula. Aquí se especifica que corresponde el valor de T, el valor de S, el valor absoluto de S y el valor absoluto de T. Entonces, aquí no lo vamos a analizar tal cual a detalle, porque sería un poquito más complejo visualizarlo. Pero esta es la fórmula a partir de la cual nosotros vamos a hacer los cálculos. Entonces, ahora sí ya vamos a pasar tal cual al ejemplo que vamos a analizar, en donde vamos a ver todos estos conceptos que ya revisamos previamente, ¿ok? Y nos vamos a estar regresando para analizar la fórmula de la ganancia de información y la fórmula de entropía, ¿ok? Para que queden ya como que bien afianzados de estos conceptos. Entonces, supongamos que nosotros tenemos este problema o esta tarea a resolver, que de repente a lo mejor llega por ahí un entrenador de un equipo, ya sea de, por ejemplo, a lo mejor fútbol americano o de fútbol aquí, soccer,
o de béisbol, de las grandes ligas, en fin, y nos quiere a nosotros contratar como desarrolladores de soluciones de Machine Learning y nos dice que quiere que hagamos una aplicación que le pronostique si es buena idea que salgan a entrenar al exterior o no, en base a ciertas características o en base a ciertos criterios, ¿no? Así podríamos plantear el problema. Y de hecho, bueno, el ejemplo dice, de acuerdo con ciertas características climatológicas, se toma la decisión de realizar una actividad al exterior o no, en un sábado por la mañana. Supongamos que ese entrenador únicamente entrena los sábados. Y quiere que le hagamos un sistema que le recomiende en base a las características climatológicas si puede salir a entrenar o no, para que a lo mejor no se vayan a enfermar sus jugadores. Y bueno, entonces ya partiendo de ese problema, supongamos que nos da también un conjunto de datos en donde él ya analizó ciertas características climatológicas y en base a esas características, él decidió salir a entrenar o no a su equipo. Y esos datos son los que nosotros vemos acá, en donde él analiza 4 características que son el pronóstico, la temperatura. Bueno, el pronóstico puede tomar, me parece que dos valores, que es que esté soleado o que esté lluvioso el día. La temperatura, que es una característica que también analiza, puede tomar 1, 2, 3, me parece que son 3 valores, que es que esté la temperatura caliente, la temperatura templada o la temperatura fría. Otra característica que a él le interesa analizar es la humedad, si está alta o si está normal en esos 2 valores. Y otra característica que también le interesa analizar es el viento, si hay viento o no hay viento. Entonces, en base a estas características, él construyó este conjunto de datos y, por ejemplo, en la primera instancia, en donde, por ejemplo, el pronóstico fue soleado, temperatura caliente, la humedad alta y no hubo viento, el entrenador decidió no salir a entrenar. Pero, por ejemplo, aquí en donde el pronóstico fue nublado, la temperatura también fue caliente, la humedad fue alta y el viento, no hubo viento tampoco, el entrenador decidió sí salir a entrenar al exterior. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos estas 2 instancias únicamente, en donde primero no decidió salir y en la segunda en donde sí decidió salir, ¿cuál característica ven ustedes que cambia para que cambiara la decisión del entrenador de salir o no salir? ¿Qué característica ven ustedes que es diferente a las demás? El pronóstico. Exacto, es pronóstico. Por ejemplo, en el primer caso en donde decidió no salir, el pronóstico era soleado, mientras que en el caso que decidió salir, el pronóstico es nublado. Y si se dan cuenta, las demás características tienen los mismos valores. Entonces aquí podríamos decir que a ojo de buen cubero, como que de repente decimos, ya empezamos a identificar qué características tienen un mayor peso para tomar una decisión, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, únicamente cambió el valor de pronóstico y ya la decisión que tomó fue diferente. Entonces, pues empezamos a ver que la característica de pronóstico sí tiene un peso relevante al momento de tomar la decisión. Y bueno, aquí únicamente haciendo el análisis del conjunto de datos ya podemos empezar a ver cómo vamos a darle la importancia a nuestros datos, ¿no? Entonces, de repente, por eso es importante darse el tiempo para analizar cómo está su conjunto, cuáles son las características, cuáles son los valores que toman las características y cuáles son sus clases. Entonces, obviamente hacerlo con un conjunto, por ejemplo, muy grande de datos, de repente sería complicado. Aquí porque son... ¿cuántas instancias son? 1, 2, 3, 4. Ah, miren, aquí tenemos 14. Pues es un conjunto realmente muy, muy pequeñito, solo para ejemplificar cómo es que funciona el algoritmo, pero ya en la vida real, pues nos vamos a topar con conjuntos de millones de instancias. Entonces, hacerlo de manera así manual como lo hicimos ahorita, pues está un poco complicado, ¿no? Pero sí, de repente es al menos importante observar qué características tiene el conjunto, cuáles son los valores de estas características y ya más o menos ir a hacer un análisis para a lo mejor ver qué algoritmo nos podría funcionar mejor. Ok, bueno, pues aquí partiendo de este conjunto de datos,
Ya dijimos que son 14 instancias. De estas 14 instancias, en 9 de ellas se clasificó como que es un buen día para realizar la actividad, y en 5 no es un buen día para realizar la actividad. O bueno, se recomienda no realizar la actividad. Y entonces ya vimos que son 4 características: pronóstico, temperatura, humedad y viento, y tenemos 2 clases, que P significa realizar la actividad y N significa no realizar. Este es como un análisis muy general de nuestro conjunto de datos. Bueno, pues una vez que ya tenemos ese análisis o ya realizamos ese análisis, lo siguiente sería ya iniciar tal cual con el desarrollo del algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ID3? Pues básicamente ID3 ya vimos que se basa en la entropía y en la ganancia de información. Y la entropía, que es lo primero que tenemos que calcular, se basa en las probabilidades de la clase, de cada una de las clases que estén en el conjunto de datos. Entonces, nosotros para visualizar de manera muy, digamos, rápida cómo es el proceso de ID3, lo que vamos a hacer es construir estas tablitas de probabilidades. Entonces, por ejemplo, aquí ya nosotros tenemos nuestro conjunto de datos de sábado por la mañana, en donde tenemos estas 4 características, dijimos: la de pronóstico, la de temperatura, que tiene 3 posibles valores, la de humedad, que tiene 2 posibles valores, y la de viento, que puede tomar 2 posibles valores también. ¿Ok? Y dijimos que nuestro conjunto de datos tiene 14 instancias, de las cuales 9 pertenecen a la clase P y 5 pertenecen a la clase N. ¿Ok? Y ya, bueno, los datos que tenemos aquí en la tablita, pues básicamente son, cómo es que se distribuyen las instancias de acuerdo a las clases. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar solo el caso de pronóstico para no tardarnos mucho. Por ejemplo, en el caso de pronóstico, que dijimos que tenemos 3 posibles valores que puede tomar, que son soleado, nublado y lluvioso. Por ejemplo, en el caso cuando el pronóstico es soleado, pues tenemos 2 instancias que pertenecen a la clase P, 3 instancias que pertenecen a la clase N, lo que nos da un total de 5 instancias para el valor de soleado. Y si revisamos, vamos a encontrar efectivamente que 2 instancias que en su característica de pronóstico tienen el valor de soleado van a pertenecer a la clase P. Entonces vamos a regresarnos y las vamos a identificar de manera muy rápida. Entonces vamos a buscarlas por acá. Tienen que estar 2 en P, que son soleado. Y vamos a ver qué son. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es esta de acá, que tiene soleado y pertenece a la clase P. Y esta de acá, que también es soleado y pertenece a la clase P. Entonces, y veíamos que pertenecen 3 que también tienen soleado y pertenecen a la clase N. Entonces vamos a verlas y vamos a ver si es cierto, ¿no? A lo mejor no es cierto y nada más estamos inventando cosas. Entonces tenemos que encontrar 3 que tengan soleado y pertenezcan a la clase N. Aquí hay una, acá hay otra y tiene que haber otra por acá está. Entonces son estas 3. Y si buscamos, ya no tenemos que encontrar otra que tenga soleado en ningún lado. Y efectivamente ya no hay ninguna otra que tenga soleado. Entonces, básicamente esos valores se refieren precisamente a cómo se distribuyen las instancias de acuerdo a los valores de cada característica. Entonces, si realizáramos el mismo ejercicio para los siguientes valores de, por ejemplo, pronóstico, tiene que haber 4 instancias que tienen el valor de nublado y todas van a pertenecer a la clase P. 3 instancias que tienen el valor de lluvioso y pertenecen a la clase P y 2 que pertenecen a la clase N. Entonces aquí ya tenemos un total de 5 instancias, de 4 instancias, y de manera inicial únicamente vamos sacando estos valores de pertenencia a cada clase. Y así lo hacemos para todas las características. Bueno, así lo hace ID3. Una vez que ya sacó toda esta distribución de las características, o bueno, de las instancias en base a sus características para cada clase, lo siguiente que hace ID3 es calcular los valores de probabilidad para cada una de estas 2 clases, en este caso, y comienza por el conjunto de datos original, como así lo llamamos. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que haría ID3 es primero calcular la probabilidad de la clase P en todo el conjunto de datos original,
y la probabilidad de ocurrencia de la clase n también en el conjunto de datos original. Y aquí tendríamos que, por ejemplo, la probabilidad de la clase P es 643. ¿Más o menos tienen idea de dónde sale ese punto 643? Sí, de la división de la cantidad de probables de aciertos entre el total. Ajá, exacto. Entonces sería la cantidad de las instancias que pertenecen a la clase P. Entre el total, efectivamente, sería 9 entre 14, y para la clase N sería 5 entre 14. Efectivamente, muy bien. Y así sucesivamente para cada una de los valores de las características. Entonces, por ejemplo, aquí, y así sucesivamente para cada una de los valores de las características. Entonces, por ejemplo, aquí la probabilidad de la clase P para el valor de soleado sería 2 entre 5, nos va a dar 0.4. La clase, el valor de la probabilidad de la clase N sería 3 entre 5, nos va a dar 0.6. Por ejemplo, aquí 4 entre 4 nos va a dar 1. Quiere decir que la probabilidad de la clase P para las instancias que tienen el valor de nublado en pronóstico es 1, porque únicamente las instancias que tengan ese valor de nublado en la característica pronóstico, todas van a pertenecer a la clase P. Y obviamente la probabilidad de que pertenezcan a la clase N, pues es 0, porque ninguna pertenece a la clase N. Y así se hace para todas las demás características y para cada uno de sus valores que puede tomar esa característica. Entonces, digamos que ya tendríamos primero la distribución de las instancias a lo largo de las clases y las probabilidades de cada clase para cada una de las características del conjunto de datos, para pronóstico, para temperatura, para humedad y para viento. Ese sería el paso inicial que hace ID3. Calcula las probabilidades de pertenencia a cada clase. Una vez que ya tiene estos valores de probabilidades, ahora sí ya se saca la entropía para cada valor de las características. ¿Y cómo se va a calcular la entropía? Pues básicamente utilizando la fórmula que vimos anteriormente, ¿no? Que era esta sumatoria negativa de la probabilidad de la clase, o bueno, en este caso del valor de la característica de que pertenezca a la clase por la probabilidad, por logaritmo base 2 de dicha probabilidad. Entonces, pues básicamente es sustituir los valores dentro de la fórmula. Entonces, por ejemplo, tomando el primer caso, o bueno, tomando la probabilidad del conjunto de datos original, tendríamos este caso, que fue el que analizamos, ¿no? En donde teníamos 9 entre 14, que era para la clase P, entonces es 9 catorceavos por logaritmo base de 2 de 9 catorceavos, menos 5 catorceavos, que es la probabilidad de la clase N, por logaritmo de 5 catorceavos. Entonces ya al realizar las operaciones nos da 0.94. ¿Y este 0.94 qué es? Pues es la entropía del conjunto de datos original, que básicamente dijimos que era este de aquí, el que tenemos aquí de manera inicial. Ay, perdón, no se activa. Este de aquí. Entonces, este va a ser este valor de entropía. Lo siguiente que hace ID3 es calcular el valor de entropía para cada uno de los valores de las características. Entonces, por ejemplo, empieza con la característica de pronóstico y, por ejemplo, empieza con el valor de soleado, después con el valor de nublado y después con el valor de lluvioso. Y para cada uno de estos valores toma precisamente sus probabilidades de clase. Entonces, por ejemplo, aquí dijimos que la probabilidad de P cuando el pronóstico es soleado es 2/5. Vamos a ver si es 2/5. Pues sí, porque aquí tenemos este 2, perdón, este 2 de acá, que lo dividimos entre este 5 y nos da para este 0.4, ¿no? Entonces, efectivamente vemos que sí toma esos valores para calcular la entropía. Entonces, pues hace la operación 2/5 por logaritmo base 2 de 2/5 menos 3/5, que es la probabilidad de la clase N para ese valor de la característica, para el valor de soleado, por logaritmo base 2 de 3/5, es igual a
0.97. Y así lo hace para cada uno de los valores de la característica de pronóstico, para nublado, para lluvioso, y se obtiene el valor de entropía de cada valor de la característica. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos 0.97, 0.00, bueno, 0 y 0.97 también, ¿no? Y ya nos va a quedar nuestra tablita. Cuando se hace para todos los valores de todas las características, ya nos quedaría de esta forma. Entonces, por ejemplo, estos valores que vimos aquí de 0.97, de 0 y de 0.97, pues corresponden, ya dijimos, a los valores de pronóstico, que son los que tenemos aquí, 0.97, 0 y 0.97, ¿ok? Y aquí, ¿por qué queda 0? ¿Sí pueden identificar aquí por qué queda 0 el valor de entropía en este valor de nublado? ¿Será porque todos pertenecen a una misma clase? Exacto, Rogelio, sí, porque todos pertenecen a la misma clase. Entonces, es lo que mencionábamos, ¿no? Cuando no hay incertidumbre en los datos, el valor de entropía va a tender a 0. En este caso, pues no hay nada de incertidumbre porque todos los datos pertenecen a la misma clase, a la clase P. Entonces, aunque hacemos aquí las operaciones, que a lo mejor de repente no era necesario porque, bueno, si te dividimos 0 entre 4, pues nos va a dar 0, ¿no? Entonces, pues obviamente al multiplicarlo también, pues nos va a dar 0. Entonces aquí si hacemos la multiplicación, es decir, se nos va a 0, por eso nos queda aquí 0. Pero si nosotros desde la tablita de acá observamos que nos queda únicamente nublado en una sola clase, pues ya podríamos saber y decir, pues aquí va a ser entropía 0. ¿Por qué? Porque todos pertenecen a la misma clase, entonces no hay incertidumbre y la entropía pues va a tener su mínimo valor, que es 0. Pero sí, efectivamente es por eso, porque todos pertenecen a la misma clase. Entonces, digamos que hasta este momento, lo que hicimos aquí con estas ecuaciones sería calcular la entropía para cada valor de cada característica, ¿no? Bueno, aquí en estas ecuaciones únicamente lo ejemplificamos para el caso de pronóstico, pero el procedimiento es el mismo para todas las características. Entonces, hasta ahí lo que llevaríamos calculado es esta parte. A ver, permítanme, se las voy a encerrar. Esta parte de acá, las entropías de cada valor de las características de esta de acá, estas de acá y esta de acá. Estas de acá. Estas que están en los recuadros son las que se calcularon hasta este momento. Lo que está abajo que dice total es lo que corresponde a la entropía ponderada. Entonces, por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente, que la entropía ponderada, ¿qué es? Pues básicamente es el promedio de las entropías de cada valor multiplicado por el número de instancias que corresponden a dicho valor. Entonces, por ejemplo, vamos a ejemplificarlo igual con el atributo de pronóstico, en donde, por ejemplo, ya para calcular la ganancia de información, tendríamos que, dijimos, calcular la entropía, en este caso, de la característica, bueno, de cada atributo, de cada valor que puede tomar la característica, perdón, y a esa entropía le vamos a restar, ahora sí, la entropía ponderada de todos los valores de la característica. Aquí esta entropía es la entropía del conjunto de datos original, y la entropía ponderada es la entropía tal cual ponderada de los valores de cada característica. Entonces, por ejemplo, esta entropía representa este punto 94, que es la entropía que nosotros aquí obtuvimos del conjunto de datos original. Esta de acá, la que tenemos aquí. Esta. Y la entropía ponderada es la que nosotros vamos a tener aquí precisamente en estos totales de acá. ¿Y cómo tenemos esta entropía ponderada? Pues ya dijimos que, a ver, voy a borrar aquí nada más para que se visualice mejor. Es utilizando precisamente los valores de entropía que ya obtuvimos para cada valor de la característica, pero multiplicándolo por el número de instancias que representa cada valor. Entonces,
Por ejemplo, aquí ya dijimos que ese punto 94 es la entropía del conjunto de datos original. Y este punto 97 es el valor que ya obtuvimos de entropía para el valor 1, que era soleado. Este 0 es el valor de entropía que obtuvimos para nublado. Y este punto 97 es el valor que obtuvimos para lluvioso. ¿Y qué representan este 5 catorceavos, 4 catorceavos y 5 catorceavos? Pues efectivamente el número de instancias que pertenecen a cada uno de estos valores. Entonces, por ejemplo, para soleado tenemos que son 5 instancias que pertenecen, bueno, que tienen el valor de soleado, 4 instancias que tienen el valor de nublado y 5 instancias que tienen el valor de lluvioso. Esto, si ven, nos da un total de 14 instancias, que es todo nuestro conjunto de datos. Entonces, precisamente se llama ponderada porque se pondera con estos valores. Entonces, por ejemplo, para soleado tenemos que representa 5 catorceavos del total de datos. Para nublado son 4 catorceavos y para lluvioso son 5 catorceavos. Entonces vamos a multiplicar esa representación por el valor de entropía que obtuvimos para cada valor. Y ya realizando las operaciones, pues esto nos va a dar igual a 0.69. Entonces, para calcular la ganancia de información de esa característica, es decir, de pronóstico, ahora sí le restamos al punto 94, que es el valor de entropía del conjunto de datos original, este punto 69, y nos va a dar punto 25. Y este punto 25 ya es la ganancia de información, es lo que nos va a representar ese valor. Entonces, este proceso de igual manera se repite para cada una de las características, por ejemplo, para la característica de temperatura, para la característica de humedad y para la característica de viento. Entonces, aquí ya resumiendo, los valores que se obtienen de ganancia de información para cada característica, en el caso de temperatura es 0.03, en el caso de humedad es 0.15 y en el caso de viento es 0.05. Entonces, si recuerdan un poquito lo que mencionábamos cuando veíamos la definición de ganancia de información, por ejemplo, aquí, digamos, ¿cómo íbamos a identificar a la mejor característica? ¿Sí lo recuerdan? ¿O cómo íbamos a definir cuál era la mejor característica del conjunto de datos? La que tuviera el valor más alto, ¿no? Exacto, entonces, por ejemplo, íbamos a identificarla mediante aquella que tuviera la mayor ganancia de información. ¿Y cuál es esa? Pues efectivamente la que tenga el valor más alto en cuanto a ganancia de información. Entonces, en este caso, sería precisamente la de pronóstico, porque si comparamos los valores, por ejemplo, aquí, estos valores de acá, la que tiene el mayor valor es la característica de pronóstico, que fue con la que calculamos en este caso la ganancia de información. Y vemos que tiene 0.25. Entonces, como apenas se va a comenzar a generar el árbol de decisión, pues dijimos que el primer nodo es el nodo que define la mejor característica, o que toma la mejor característica, mejor dicho. Entonces, en este caso, el nodo raíz del árbol va a ser el que parte de la característica de pronóstico. Entonces, I de 3 empezaría a generar ya el árbol y diría, ok, yo observé, de acuerdo a la ganancia de información que calculé, que la mejor característica del conjunto de datos es la característica de pronóstico. Y esa la voy a tomar como nodo raíz. Y a partir de los valores que puede tomar esta característica, voy a empezar a hacer mis ramificaciones. Entonces, la primera rama sería para el valor de soleado, la segunda rama para el valor de nublado y la tercera rama para el valor de lluvioso. Entonces, lo siguiente que haría I de 3 sería, ok, me voy por la primera rama, que es la de soleado. Y repito nuevamente todo el procedimiento. Entonces, aquí ya no tomaría el conjunto de datos original, porque eso ya lo hizo para identificar la primera característica o la característica más relevante. Ahora lo que haría sería tomar el conjunto de datos, o bueno, dividirlo y tomar únicamente las que en su característica de pronóstico tienen el valor de soleado. ¿Y cuáles son esas? Pues son las que tenemos aquí en esta tablita.
Entonces, a partir de este subconjunto de datos es que repetiría nuevamente el procedimiento. Es decir, tomaría el papel o el rol de conjunto de datos original, entre comillas, por así decirlo, para repetir nuevamente el procedimiento. Y esto lo vemos aquí, por ejemplo, si volvemos a hacer nuestra tablita de probabilidades, pues vemos que aquí en la clase P tenemos 2 y en la clase N tenemos 3, porque partiendo de este conjunto de aquí, tenemos pues efectivamente que son 3 que pertenecen a N y 2 que pertenecen a P. Y nos da un total de 5, volvemos a calcular las probabilidades y se vuelve a calcular el valor de entropía. Y por ejemplo, aquí ya únicamente se considerarían las características restantes, porque ya no se puede tomar pronóstico porque esa ya se tomó como nodo raíz. Entonces, pues las restantes, ¿cuáles son? Temperatura, humedad y viento. Y se repite exactamente el mismo procedimiento. Entonces es nuevamente ver cuántas pertenecen a la clase P, que tienen temperatura caliente. Cuántas pertenecen a la clase P, que tienen temperatura caliente. Cuántas pertenecen a la clase N, 2. Entonces, si verificamos, por ejemplo, aquí podemos ver que no tiene que haber ninguna que tenga temperatura caliente en la clase P. Y efectivamente no hay ninguna que tenga caliente. Y tiene que haber 2 que pertenecen a la clase N, y efectivamente que tenemos esta y esta. Y una templada. Y aquí tenemos en templada, tenemos una y una. Entonces, es el mismo procedimiento, pero únicamente ahora se acota a este subconjunto de datos, porque nos estamos yendo por la rama de soleado. Y se vuelven a calcular las entropías para cada uno de estos valores, y se vuelve a calcular la entropía ponderada para cada característica, y se vuelve a calcular la ganancia de información de este subconjunto de datos respecto a cada característica, y en este caso, por ejemplo, ya cuando se hacen los cálculos, la que tiene la mayor ganancia de información sería la característica de humedad, y entonces, en consecuencia, esta siguiente característica sería la que se seleccionaría, y el árbol se generaría esta rama a partir del valor de soleado. Ahora seguiría humedad, porque vimos que fue la que obtuvo, la mayor ganancia de información. Y nuevamente, como no hemos llegado a nodos hoja, el procedimiento se vuelve a repetir. Entonces, I de 3, ¿qué es lo que hace? Es decir, ahora voy a tomar, me sigo sobre esta rama y voy a tomar aquellos que tengan únicamente el valor de soleado y que tengan, en este caso, el pronóstico de humedad. Como vimos que únicamente tiene humedad, ¿dónde está humedad? Tiene humedad, pues de hecho ya está, va a llegar a nodo hoja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en humedad alta tiene 3 y en humedad normal tiene 2. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí lo que va a haber es eso, que por ejemplo aquí vuelve a partir el conjunto de datos y empieza analizando y dice, ¿cuáles son los que tienen en pronóstico soleado? Pues son estos 3. Ok, entonces con ese subconjunto voy a analizar la probabilidad de la clase P, la probabilidad de la clase N, y voy a ver si puedo partir este conjunto de datos. Pero aquí ya no se puede partir. ¿Por qué? Porque todos ya pertenecen a la misma clase, todos pertenecen a la clase N. Entonces, ¿qué es lo que hace I de 3? Pues decir, bueno, aquí ya el valor de entropía pues ya es 0, ya realmente no existe incertidumbre, no puedo obtener un valor más bajo de entropía. Entonces, pues dice, ok, lo que sigue después de analizar el valor de humedad y cuando tiene un valor alto, pues es que llego a la clase de N. ¿Por qué? Pues por lo que ya mencionábamos, que todos pertenecen a esa clase. Entonces, pues ahí ya no hay más que hacer, más que asignar el nodo hoja. Entonces, I de 3 agarra y dice, bueno, después de del valor para la característica de humedad alta, todos pertenecen a la misma clase. Entonces, si una instancia se viene por esta ramificación y tiene, por ejemplo, pronóstico soleado, tiene humedad alta, la voy a clasificar como que no debe de salir al exterior. Y entonces, digamos que ya acabaría por esta rama del árbol, pero humedad tiene dos valores, tenía alta y tenía normal. Entonces, por ejemplo, ahora se va por la rama o por el valor de normal.
Entonces dice, ok, en el pronóstico sigue siendo soleado, pero ahora en humedad tengo el valor de normal. Y observo que también todas tienen o pertenecen a la clase P, entonces pues ya no hace nada más, sino que observa el valor de entropía que va a dar 0, y en este caso pues para el valor de humedad normal, pues todas las va a clasificar como clase P y deriva en este caso en esta ramificación. Entonces, por ejemplo, aquí en esta rama que partió de soleado se bifurcó y aquí tendría una rama que va para humedad alta y tendría otra rama que va pero para humedad normal. Voy a ver si se alcanza a ver. Es decir, como que tendría una rama en donde se bifurcó ya en la última característica. Entonces, en este caso ya habría terminado con la rama de soleado, porque ya no hay más nodos que desarrollar, porque ya llegaron a nodos de hoja. Y vimos que cuando llega a nodos de hoja, ese es un criterio de finalización. Entonces, ¿qué es lo que haría ID3? Pues bueno, se va ahora con la siguiente ramificación, que es nublado. Y con nublado dice, ok, voy a analizar ahora todos los que tienen en la característica de pronóstico el valor de nublado. Entonces va al conjunto de datos original, porque ya se regresó, y analiza estas instancias. ¿Y qué es lo que va a ver? Pues bueno, que todas las instancias que tienen el valor de nublado en pronóstico, pues pertenecen a la misma clase, que es la clase P. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Ah, ok, pues como todas pertenecen a la misma clase, pues ya no hay nada más que hacer. Entonces, de aquí directamente las clasifico como P. Ya no analizo más características porque todas pertenecen a la misma clase. Entonces, pues de manera directa ya llega a un nodo hoja. Y ahí terminó porque ya no hay nada más que hacer, porque ya llegó a un nodo hoja. Entonces, se sigue la siguiente ramificación, que es la última ramificación, la de lluvioso. Y como aquí sí tiene instancias que pertenecen a la clase P y que pertenecen a la clase N, nuevamente empieza a repetir el procedimiento completo, pero ahora sobre las siguientes características que dijimos que eran temperatura, humedad y viento. Y hace exactamente el mismo procedimiento que ya vimos y obtiene la entropía, por ejemplo, para el conjunto de datos original, que bueno, ya vimos que es un subconjunto de datos, las entropías para los valores de las características, y las entropías ponderadas también para cada característica. Y vuelve a calcular la ganancia de información, y en este caso, por ejemplo, ve que viento es la siguiente mejor característica después que pronóstico, y bueno, es la que agrega a la rama del árbol. Posteriormente, pues bueno, analiza la característica de viento, en donde, por ejemplo, bueno, primero analiza la de lluvioso, después va a analizar la de viento. Y en este caso, como viento únicamente tiene dos valores que son no y sí, y observa que cuando tiene, por ejemplo, el valor de no, todas pertenecen a la misma clase, que es la clase P, pues bueno, también ahí ya no hay nada más que hacer. Es decir, cuando, por ejemplo, una instancia tiene en su característica de pronóstico lluvioso y pertenece y no tiene viento, pues va a clasificar como P, y cuando tiene en su pronóstico lluvioso y sí tiene viento, la va a clasificar como N. Entonces, pues de ahí mismo, pues ya saca los nodos hoja, que es lo que vemos aquí. Por ejemplo, cuando no hay viento, la clasifica como P, y cuando sí hay viento, las va a clasificar como N. Y como ya todos los nodos del árbol son nodos hoja, pues ya prácticamente llegamos a un criterio de finalización y ya no hay más características por analizar. Entonces, ahí terminaría el algoritmo de hacer su ejecución y el nodo generado nos quedaría de esta manera. Y bueno, ya prácticamente esa sería la finalización de la ejecución del algoritmo. Entonces, este sería el árbol que nos generaría siguiendo el procedimiento de ID3. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda sobre el procedimiento. Es un poquito tedioso si lo hacemos nosotros de forma manual, pero créanme que cuando lo implementamos ya de manera, digamos que lo programamos, ya ID3, o bueno, la computadora lo hace realmente muy rápido, muy simple, ¿no? Que es lo que mencionaba un poquito antes en la sesión. Para nosotros puede ser un poco tedioso estar calculando las probabilidades y la entropía y las ganancias, pero esto la computadora pues realmente lo hace de manera muy, muy rápida, porque el cálculo de la probabilidad es pues una fórmula fácil,
la entropía es una fórmula pues muy simple y la ganancia también. Entonces esto es muy, muy rápido. Entonces por eso decíamos que también este tipo de algoritmos, los basados en árboles, funcionan muy bien con grandes cantidades de datos, porque realmente las operaciones que se hacen no son operaciones complejas, son operaciones simples. Entonces, pues al momento de hacer el entrenamiento es pues un proceso muy rápido. Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, porque bueno, ya después veríamos el tema de overfitting, pero como ya nos pasamos también de la hora, para no hacerlo más cansado, pues lo vamos a retomar esta parte en la siguiente sesión, que es un poquito más ligera. Entonces, ok, muy bien, Rogelio. Víctor también me pareció que dijo que todo bien. Entonces, pues si ya no hay más dudas, en nuestra siguiente sesión iniciaríamos a partir de este tema de overfitting, que es un tema pues realmente muy interesante y que sí es necesario que veamos, pero para ya no alargar mucho la sesión de hoy, lo dejaríamos hasta aquí y en la siguiente iniciaríamos a partir de este tema para ver pues de qué trata, ¿no? Y también pues ver qué es el ruido, que también es algo importante de analizar, y cuáles son a lo mejor las consecuencias de no revisarlo o de no tratar de eliminarlo de nuestro conjunto de datos. Entonces, bueno, aquí también lo que mencionábamos, ¿no? Algunos ejemplos de aplicación de algoritmos que se basan en árboles de decisión. Y, por ejemplo, se utiliza mucho en el diagnóstico de enfermedades, ya que, por ejemplo, ahí se analizan distintos atributos o características que son relevantes para diagnosticar una enfermedad. Por ejemplo, he visto trabajos en donde lo aplican para diagnóstico de diabetes, en donde analizan factores como la presión arterial, el ritmo cardíaco, obviamente los niveles de glucosa en sangre, niveles de colesterol, triglicéridos, y por ejemplo, en base a algoritmos basados en árboles de decisión, tratan de pronosticar con mucho tiempo de antelación si una persona es, digamos, probable a que desarrolle diabetes en algún tiempo o en algún momento de su vida. También en procesos de selección de personal, digamos que en este caso sería el proceso inverso a lo que nosotros vimos en el ejemplo, ¿no? Que veíamos qué atributos o qué características eran relevantes para buscar un trabajo, pues las empresas lo hacen pero de manera inversa. Por ejemplo, ellos analizan qué características son relevantes para contratar a su personal. Entonces, por ejemplo, ellos podrían determinar años de experiencia, el sueldo esperado, pretensiones económicas, en fin, distintas características, y en base a esas características determinar cuáles son los mejores candidatos, ¿no? Y de hecho esto ya lo aplican muchas empresas para hacer un filtrado rápido de manera inicial, ¿no? Cuando de repente, por ejemplo, en estas plataformas en línea que nosotros subimos nuestro currículum y de repente por ahí los reclutadores los analizan, pues realmente como son a lo mejor cientos de candidatos, pues una manera rápida de filtrar es aplicar este tipo de soluciones o de sistemas que se basan en Machine Learning para identificar inicialmente cuáles son los mejores candidatos y bueno, ya sobre ese filtro a lo mejor te quedas con 50, pues ya sobre esos 50 vas detallando. Pero sí se está utilizando ya en el área de recursos humanos para precisamente la prospección de personal. Y bueno, en el perfilado de clientes también. Este ejemplo lo vamos a ver ya en nuestra última sesión, pero también se usan árboles de decisión. Es lo que mencionábamos un poquito en la sesión anterior, que era para ver cómo le ofrecían créditos bancarios a un cliente, ¿no? Ver si lo iba a pagar o no. Y también, por ejemplo, para la mejora de experiencia de compra, en donde se utiliza también para identificar cuáles son los criterios o las características más relevantes que busca un cliente a la hora de seleccionar un producto, ¿no? Si es el precio, si es la funcionalidad, si es no sé, el tamaño, el peso, se me ocurre. En base a eso, determinar cuáles productos que cumplen con esas características más relevantes le podrían interesar y pues de ahí ofrecérselos de primera instancia, ¿no? Entonces son algunas de las aplicaciones en donde se ejecutan comúnmente este tipo de algoritmos. Ok, bueno, las referencias que usamos en este caso para el material del día de hoy. Y bueno, ya mencionaron que no tienen dudas sobre lo que vimos hasta este momento. No sé si
ya tuvieron la oportunidad de revisar su actividad de manera así muy general y si tengan alguna duda sobre lo que tienen que hacer o no. Todo claro también hasta este momento. Ya estoy trabajando sobre la primera parte. Ah, ok, perfecto. Tengo una duda, es que al declarar la forma de graficar, me grafica de dos formas distintas, dependiendo de la forma que se declare. De dos formas distintas, pero Sí, no porque, te debería. Ajá. ¿mande? No, sí, continúa. Es que no sé si mi aplicación no tenía instalada el paquete, Ujú. AirPart. Ajá. Entonces se lo instalé y bueno, lo graficó de acuerdo como venía en el PDF. Ajá. Pero si yo modifico la instrucción para graficar, me da una gráfica, a ver si puedo, ¿cómo puedo compartir acá? Ah, no, ustedes no pueden compartir, No, bueno, pero ajá, sí, de hecho ni yo puedo habilitar que compartan, entonces, ajá, ustedes no pueden compartir. Pero si quieres, agrégame las dos formas en tu reporte, en tu documento, y ya las analizo. Pero me imagino que a lo mejor puede ser por algunos argumentos que le pases a la función y que te esté graficando diferente. Pero pues no hay ningún inconveniente. De hecho, no creo que cambien mucho los valores, pero los puedes agregar a tu documento y ya los reviso detalladamente y ya te hago mi retroalimentación de por qué te graficó de una manera o de otra. Ah, ok. Ajá. Ah, ok, así es como te grafica, digamos, como viene en el código de la actividad, ¿no? Ah, ok. Por ejemplo, y si metes una función y la otra, bueno, una instrucción y la otra, ¿te cambia la graficación del árbol? Maestro, una duda. ¿Sí? En el caso de la segunda actividad, lo vamos a hacer exactamente como acabamos de ver el ejemplo, ¿verdad? En el ejercicio 2, sí. Ejercicio. Ajá, así es. Ok. Ajá. Sí, de hecho, por ejemplo, por eso ahí les recomendamos que pueden hacerlo en Excel, porque, por ejemplo, con que lo hagan la primera vez, ya pueden copiar las fórmulas y ya nada más meten los datos. Entonces, con que hagan la primera tablita, por así decirlo, de probabilidades, ya únicamente lo van utilizando para el subconjunto de datos conforme se vaya, digamos, generando la ramificación del árbol. No les queda exacto. muy, muy grande, son como, no recuerdo si dos o tres iteraciones a lo máximo. Entonces, de hecho es más chico que el ejemplo que vimos ahorita. Entonces, pero sí es lo mismo que tienen que hacer lo que hicimos ahorita en la sesión. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok, bueno, pues si ya no hay más dudas, pues de igual forma quedaría al pendiente de la entrega de sus actividades. Bueno, ya revisé su primera actividad y les fue bien. Realmente sí cumplieron con lo que se solicitaba. Entonces ahorita quedaría al pendiente de la entrega de su segunda actividad y nos veríamos el próximo miércoles para ya continuar con nuestra tercera sesión que vamos a ver, me parece que toca Night Valles. Entonces también es un algoritmo muy padre, me gusta mucho. También yo creo que lo van a ver un poquito más simple que árboles de decisión. Bueno, al menos no es tan largo. Entonces yo creo que les va a gustar también. Ok, bueno, entonces nos veríamos el próximo miércoles.
Muchas gracias, muy buena noche. Ok, no, a ustedes, buenas noches, nos vemos y gracias por quedarse hasta el final, ¿no? Aunque nos pasamos un poco de nuevo de nuestra hora de clase. Perfecto, gracias. Ok, hasta luego, buenas noches.